cuántos son de cada uno, y si en estos casos del contagio local es posible hacer el estudio epidemiológico o el cerco. Y para el secretario de Economía, ¿cuántos desempleados se han contado hasta el momento y cuántas plazas disponibles hay? Sí, con mucho gusto contesto la pregunta tuya, Sandra. Tienen de 3 a 5 contactos los pacientes que acabo de mencionar ahorita, los 5 nuevos pacientes. El paciente nuevo es un paciente que radica en el área metropolitana, tiene esta enfermedad. Hace un momento platiqué con él, lo escuché con mucha tos, se percibía muy agitado. Mandé una ambulancia con todas las especificaciones que dicta la normativa para evitar el contagio de las personas que lo van a trasladar, y fue trasladado a un hospital público. Se encuentra delicado. Por teléfono yo lo escuché con dificultad respiratoria, con dificultad al hablar, y platiqué acerca de los contactos que tiene también. Al igual tenemos identificados los contactos de estos pacientes que acabo de mencionar. Son sectores que conocemos que están teniendo dificultades, y en muchos de estos sectores, restauranteros, hoteleros, etcétera, hemos logrado hablar con ellos para que les mantengan el empleo, y ahí es donde estamos hablando del tema de los acuerdos obrero-patronales. No sin antes aclarar que al final de cuentas la ley del trabajo se debe de respetar. En cuanto a las empresas que están vinculando, ya tenemos varios nombres, los publicaremos más adelante a través de estos correos. Una de ellas es de 1,000 empleos, otra de 850, y así se siguen sumando empresas. La vinculación que comentaba el gobernador, en la que algunos, por ejemplo, meseros, los patrones originales o centros sociales le sigan pagando una parte del empleo del sueldo, y puedan ir a trabajar a una de estas múltiples empresas que están creciendo. Además, también comentarles que si bien para muchas empresas están siendo muy lastimadas, a otras se les ha incrementado sustancialmente la demanda y están contratando. Fábricas que están exportando a Estados Unidos y otros lugares han visto incrementada su demanda, y con ellos también seguimos trabajando para cuidarlos, para que sigan generando este empleo y que sigan cuidando todas las reglas de higiene. Gracias. ¿A qué fecha estamos de que se pase a fase 3? Y la otra pregunta, de los 4 pacientes críticos, los 4 ya están con ventilador mecánico. Y en cuanto a la campaña de ir por el virus, ¿han hecho o intentado ir por el virus casa por casa? Y si lo han hecho, ¿qué resultado ha arrojado esta brigada, doctor? Sí, con mucho gusto contesto tus preguntas. En cuanto a la transmisión comunitaria, lo habíamos anunciado hace algunos días, ustedes bien lo saben, que ya de un día a otro anunciábamos la transmisión comunitaria. Ya la tenemos en nuestro estado. La OMS lo declaró en nuestro país, que ya teníamos transmisión comunitaria. El subsecretario, el doctor Hugo López-Gatell, también lo comunicó hace algunos días, y bueno, pues Nuevo León ya lo tenemos. ¿Cuándo vamos a pasar a la fase 3? Depende de todos nosotros. Depende de seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud al pie de la letra. Quedarse en la casa. Esta enfermedad no es un juego, no hay que subestimarla. Se percibe una mejoría en cuanto a que las personas ya no van mucho a la calle, pero no es suficiente. Yo quiero que me ayuden a reforzar las medidas de prevención. Todos debemos de cuidarnos y cuidar a nuestra familia, porque podemos enfermar a la esposa, a nuestros hijos, a nuestros abuelos. Entonces todos tenemos que ser responsables, tenemos que incrementar más las medidas de prevención, de sana distancia y permanecer en la casa.
¿Cómo siguen los pacientes? Los pacientes que les he mencionado, tenemos 4 en situación crítica, están con ventilación mecánica. Como les he platicado, no existe un tratamiento específico como el de la influenza, que bien lo saben ustedes, el Tamiflu o es el Tamivir. Aquí no existe un tratamiento específico, todos son estudios clínicos en fase de investigación y tenemos que cuidarnos porque lo esperado es que tengamos más casos y pueden ser cualquiera de nosotros, estamos en riesgo. Entonces hay que seguir cuidándonos, reforzando las medidas. ¿Cuándo vamos a pasar a la fase 3? No lo sé. Si nosotros nos portamos bien, ojalá y que no lleguemos a la fase 3. El objetivo, como les he dicho, es que tener el control del virus y que no se incrementen rápidamente los casos, que saturemos los servicios de salud. El objetivo es que la curva sea más aplanada para poder tener un control sobre esta enfermedad. Sobre la otra pregunta, doctor, de las brigadas, mencionaron que iban a ir por claro. por el virus, ¿no? Claro, nosotros tenemos mucho personal que nuestro gobernador ha puesto a disposición de la Secretaría de Salud para reforzar todas las acciones de prevención, de casa por casa, en parques, en empresas, en todas las dependencias de gobierno, las universidades. Todos debemos de trabajar en acciones de prevención y personal casa por casa también vamos. Los alcaldes se han sumado muy bien a ese tipo de acciones, es responsabilidad de todos, los diputados también, todos estamos trabajando para tener un Nuevo León más saludable. El resultado es que tenemos hoy más gente en su casa, eso es el resultado, es decir, creo que hoy algunos medios de ustedes visualizaron y vi las noticias, bueno, yo lo sigo todos los días. Hoy hay un 80% de conciencia, diría yo, en Nuevo León, de gente en su casa. El otro 20% sigue siendo un 20% que tenemos que hacerlo responsable, que tiene que entendemos que tiene que ir a trabajar, pero con las medidas sanitarias que se le dice, eso es lo que hacen todos estos que visitan las casas. Oiga, si va a salir, si va a ir a su centro de trabajo o tiene que ir a comprar o hacer su actividad, que lo haga. La idea es que estas brigadas están haciendo conciencia de cuidarse, pero también de que si no tiene que salir de su casa, pues no salga. Sí hay un buen resultado. Buenas tardes, doctor. Para preguntarle de qué municipio es el contacto local y si nos pudiera dar algún detalle de cómo se dio este contacto local. Número 2, previendo que va a haber muchos más casos en los próximos días, ¿qué protocolo se tiene que seguir la gente que tiene algún síntoma? ¿A dónde tiene que hablar? ¿Qué tiene que hacer para no saturar los hospitales? Y número 3, si tuviera alguna estimación de cuántas pruebas se están haciendo al día en Nuevo León, tanto en el sector público de salud como en el privado. Sí, el paciente es del municipio de García, es un paciente que les comento que hace un rato platiqué con él. ¿Cómo se dio el contacto? No hemos llegado a determinar cómo adquirió el virus. No estuvo en contacto con ningún paciente que haya viajado, no estuvo en contacto con ningún paciente enfermo. Y bueno, eso es lo que se establece, es que ya existe una transmisión local, transmisión comunitaria, cuando no encontramos cómo adquirió el virus. ¿Qué protocolo se tiene que seguir? El día de ayer se los presenté, no sé si tienen aquí la diapositiva para aclarárselos mejor. Y en cuanto a las pruebas, el gobierno de Nuevo León, por instrucciones de nuestro gobernador, se ha dado a la tarea a conseguir las pruebas que necesita la población. No vamos a escatimar, cosa que le agradezco al gobernador infinitamente, porque la salud es lo más importante que tiene el ser humano. Yo sé que hay crisis económica y que vamos a tener una crisis económica, pero la economía se recupera y la salud no. Y podemos perder a nuestros seres queridos. Es por eso que nos dimos a la tarea a conseguir pruebas que el gobierno de Nuevo León tiene 20,000 pruebas por PCR, que son
el gold estándar, el estándar de oro, para hacer el diagnóstico oportuno y tratar de tenerlos en aislamientos respiratorios, y 30,000 pruebas que hemos hecho convenio con laboratorios privados que lo van a ir teniendo gradualmente a lo largo de esta pandemia. Esto es la operación COVID-19. El paciente cumple con la definición operacional de caso, se hace una revisión médica y si el paciente pues está bien, solo le recomendamos medidas de sana distancia. El paciente que tiene sí cumple con la definición de casos sospechosos, se hace una revisión médica con síntomas leves sin factores de riesgo, se manda a su casa, se da tratamiento sintomático y datos de alarma. Si el paciente tiene síntomas leves con factores de riesgo como diabetes, hipertensión, enfermedad del corazón, se hace la prueba por PCR, si la prueba es positiva se da aislamiento en casa y tratamiento sintomático con datos de alarma, si la prueba es negativa, aislamiento en casa, tratamiento sintomático y datos de alarma. Si un paciente cumple con la definición operacional de caso sospechoso y tiene síntomas graves, es decir, le falta el aire, tiene dificultad respiratoria, se refiere a un hospital de segundo o tercer nivel y se le realiza la prueba PCR. Ese es el protocolo que vamos a tener con los pacientes que ingresen a nuestras unidades de salud. Buenas tardes a todos. Secretario de Salud, preguntarle… Más un poquito para precisar esto y los que nos siguen en vivo y obviamente para ustedes. La decisión de tener el número de pruebas suficientes y necesarias y hacer uso de todos los laboratorios profesionales de Nuevo León, creo que es una decisión importante para poder diagnosticar nuestro problema. Ya hay, ¿cuántos laboratorios, doctor? 28 laboratorios profesionales, los Suiz y Moreira, que ya tienen letreros en todos ellos, están en 28 lugares estratégicos de la zona metropolitana, más los del gobierno, los de la Secretaría de Salud, que son 14, o sea, 28 más 14, 32, 42 centros para que la gente pueda. Es muy importante, ya que tenemos el primer caso de contacto, que los ciudadanos y ciudadanas de Nuevo León que tengan los síntomas que vienen en la aplicación, bajen por favor la aplicación. Vuelvan ustedes, medios de comunicación, a ayudarnos a promover la aplicación. Si la gente que tiene la aplicación ahí nos pone los síntomas, nosotros podemos prever de manera inmediata, aprobar, se le haga la prueba. Es decir, los laboratorios y los centinelas, que así le llamó el doctor, tienen las suficientes pruebas y tienen la aprobación del gobierno. Todas estas pruebas son gratuitas, no les va a costar, el gobierno los va a pagar con los impuestos de ustedes. Nosotros decidimos invertir, este no es un gasto, es una inversión, pero la gente que tenga los síntomas, como este ciudadano de García, él llamó, se sintió mal y llamó, la secretaría le manda la ambulancia y lo llevamos al hospital. Hacemos la ruta epidemiológica, detectamos inmediatamente con quién tuvo contacto, aislamos sus contactos, cuarentenamos sus contactos y podemos detener el virus. No podremos detener el virus si la gente se queda pensando que tiene los síntomas, pero que no sabe o no quiere o no desea ir a hacerse la prueba. Para nosotros la prueba es fundamental. Esto es lo que hizo Corea y es lo que no hizo Italia y lo que no hizo España. Cuando yo hablo de ir por el virus, es precisamente esto. Por eso quise estar hoy en esta rueda de prensa para hablarle a los ciudadanos de Nuevo León. Es muy importante, nos ayuden. Nosotros no vamos a limitar el tema de hacer la prueba.
No importa si nos la certifican o no, insisto, nosotros queremos que el ciudadano que tenga los síntomas nos lo diga a través de la aplicación o en el 070 o acuda a cualquier centro de salud que tenga más cercano a su casa. Necesitamos que todo Nuevo León sepa esto. No podemos permitir que el virus se nos expanda. No podemos dejar que el ciudadano, por quizás no saber o no conocer, podamos tener una extensión de contagio porque no fuimos capaces, ni el ciudadano ni nosotros, de detectarlo. Estamos listos en los hospitales, nuestros médicos están preparados, nuestras enfermeras están preparadas. Sin embargo, necesitamos que el ciudadano también esté preparado, que no se quede con la duda. Es mucho más importante que, aunque no tenga y tenga los síntomas y sea otra la circunstancia, nos enteremos. Puede ser que sea asintomático y él quiera ir, pero si el doctor dice y tuvo contactos. Ahorita una persona me mandó un WhatsApp diciéndome: ingeniero, sé que una de mis personas, compañeros de trabajo, dicen que tiene. ¿Tengo yo que ir a hacerme la prueba? Y yo le contesté: ¿quién es esa persona que dicen que tienes? Y ya me dio el nombre y yo se lo pasé ya al doctor. Y ya hay gente buscando a esa persona. Pero no importa que nos digan cosas, nosotros verificamos. Es muy importante seguir la ruta del virus. El virus no nos va a avisar. El virus no va a avisarle a nadie. Necesitamos ir por él. Y la única manera de hacerlo es esto. Por eso dispusimos el recurso suficiente para tener las pruebas suficientes, los laboratorios suficientes. No importa que nos lo certifique o no la Federación o el instituto ¿cómo se llama? El INDRE. No importa. Nosotros queremos ir a hacer la prueba. Si esa prueba nos da una sospecha y nos da positivo o nos da negativo, estaremos ganándole en la velocidad al virus. Por eso ayúdenos con eso, ciudadanos de Nuevo León, porque es importante que lo hagamos. Por eso quise hacer uso de la palabra otra vez así y de esta manera, que es la manera que yo sé decir las cosas. Ayúdenos, no dejen que el virus llegue a su casa, y si llegara inmediatamente 070, la aplicación, todo mundo tiene un celular aquí en Nuevo León, aunque no traigan para el saldo, traen el celular, ahí está la aplicación y es gratuita. Háganse el test. Los médicos están en el centro cibernético que hemos creado para eso, precisamente para ayudarlos. Doctor, le comentaba sobre los hospitalizados, si pudiera informar cuál es la distribución de los pacientes, es decir, cuántos enfermos hay por cada nosocomio, cuáles son las medidas de aislamiento que se están poniendo en práctica en esos lugares y si existen casos sospechosos o positivos de personal del área de salud o personas que laboran en esos lugares. Y por último, sobre lo que acaba de comentar el gobernador, si los 28 unidades laboratorio COVID-19 ya están poniendo las pruebas en práctica. Gracias. Muy bien. Son 4 pacientes en hospitales públicos, 6 pacientes internados en hospitales privados, 4 pacientes en crítica, intubados, muy graves. Sobre los 4, perdón, si esos 4, ¿en qué hospitales están? No voy a mencionar el nombre de los hospitales. Yo me voy a aplicar a decir hospitales públicos y privados. No creo que sea un dato importante. Quiero que respeten esa decisión de un servidor porque es lo correcto. Tenemos que guardar discreción. Y los médicos tenemos que respetar eso. En cuanto al manejo, ya lo hemos mencionado aquí, son tratamientos que están en fase de investigación. Como son pacientes que están en contacto con los médicos y las enfermeras tienen que entrar con traje especial, un traje Tyvek con protección, botas, doble guante, todos protegidos con gogles. Si van a hacer algún procedimiento se ponen careta.
Y bueno, pues están por turnos los médicos y las enfermeras, porque es un team de médico, enfermera, generalmente un equipo de intensivistas, neumólogos, internistas, infectólogos, enfermeras que están dedicadas a eso y que no pueden entrar al área cualquier médico. Incluso a veces el médico tratante se espera afuera para no contraer el virus y no diseminarlo a otras personas. Es un manejo muy especial de aislamiento respiratorio. No hay ningún problema. En cuanto a las unidades que vamos a poner en los laboratorios, son 28 unidades centinelas de laboratorios privados. El día miércoles arrancamos con eso, ya tienen prácticamente casi todo listo y pasado mañana arrancamos con eso. Pero tenemos nosotros en el laboratorio estatal 20,000 pruebas para los pacientes que necesiten. Y las de laboratorios privados, que son las pruebas de máxima eficiencia, las pruebas por PCR, van a ser gratuitas, como lo mencionó el gobernador. ¿Qué tal? Buenas tardes, gobernador. Una pregunta para usted y una para el doctor. La pregunta es si revisarán el 100% de los autobuses que entran de Estados Unidos a Nuevo León o pondrán énfasis en los que vienen de ciertas ciudades, considerando que en Estados Unidos es donde hay mayor cantidad de pacientes. Y para el doctor Manuel, ¿cuáles son los protocolos para los socorristas y los paramédicos que probablemente estarán teniendo más traslados ahora? Y otra duda, si los 10 pacientes recuperados siguen apareciendo en los 75 que ya ahorita nos acaba de confirmar. Por favor, gracias. Sí, serán revisados todos los autobuses que vengan del norte, no necesariamente más de Estados Unidos, sino de Reynosa, Laredo, Matamoros, Piedras Negras inclusive. En las carreteras nuestras serán revisados. Obviamente hay ya un protocolo sanitario de detección y de colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para este tema. Sí serán revisados, vamos a revisarlos. La idea es que colaboremos con ellos y no les detengamos el tránsito, sino simplemente revisar y poder tomar las previsiones sanitarias necesarias. Si la gente viene a Nuevo León, porque son familia que viene a Nuevo León, bueno, pues a dónde va, su casa, y recomendarles los 14 días que el doctor nos ha dicho que les sugiramos se hagan, ¿no? En ese sentido. Sí, en cuanto a la pregunta de protocolos de traslado, sí existe un protocolo de traslado. La ambulancia tiene que llevar una parte de aislamiento para evitar los aerosoles donde van las partículas virales que pueden contagiar a los socorristas o al médico que lo acompaña. Y el médico o el personal paramédico va con equipo de protección especial para cuidarse de no contagiarse del virus. Los pacientes que se han dado de alta son 10 pacientes. He hablado con ellos para que acudan al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea para donar sangre, para de ahí poder extraer el plasma para el estudio que les platiqué el día de ayer. Pero esos 10 pacientes están considerados, perdón, ¿esos 10 pacientes están considerados todavía en los 75 que nos dio o ya Sí, no están en sí, okay. sí. ¿Por qué siguen estando, doctor? ¿Hay alguna razón o...? No, son casos positivos que hemos tenido y esos siguen ahí en la estadística, ¿verdad? Pero ya de esos pacientes ya se han recuperado 10. Es que creo, Manuel, tienes que hacer una columna nueva que diga dados de alta para que los vayan reduciendo y tengamos esa estadística, ¿no? Es decir, tiene razón en su pregunta, creo que la he escuchado en varias ocasiones. Si tenemos 75 confirmados, pues hoy nomás tendremos 75 menos 10, 65 que tienen todavía el virus en este momento. Son 3 preguntas al secretario. Primero, si tienen suficientes ventiladores, porque se habla de que hay desabasto a nivel mundial por la solicitud de esto. Al secretario general de Gobierno sobre cómo va el diálogo con los diputados, porque ya se presentó la solicitud, si hay avances, si hay negativa, y al gobernador. Esto es en la cuestión de la gente que viene en camión, pero los paisanos que pasan también se detendrán los vehículos, se les revisará o se les dará paso libre, y también cuántas empresas son las que van a recibir el beneficio de la reducción de impuestos o de la cancelación de impuestos.
Sí, contesto la pregunta. Tenemos ventiladores suficientes, 450, y en vías de adquirir 100 más. Debemos de seguirnos quedando en nuestra casa. En este momento tenemos suficientes ventiladores, pero si no seguimos las instrucciones de la Secretaría de Salud, podemos necesitar muchos más ventiladores. Es por eso que hay que tener control sobre esta enfermedad para que no nos saturen los hospitales y no nos saturen los ventiladores. Hay que guardar la sana distancia, reforzar las medidas de prevención y seguir quedándonos en nuestra casa. Las pláticas van muy bien. Durante el fin de semana tuve oportunidad de reunirme con el diputado Ramiro González de Morena y es en apoyo total. Posteriormente, platicando por teléfono con el dirigente de Acción Nacional, Mauro Guerra, y luego con su coordinador de fracción, Carlos de la Fuente, también ven con buenos ojos los diputados de Acción Nacional. Y hoy por la mañana, con los diputados del PT, también ven con buenos ojos. En este momento estaba comunicándome con el diputado Colosio y con el diputado Francisco Cienfuegos. Todos ellos están, los que mencioné al principio, todos ellos están de acuerdo en plantear una sesión extraordinaria esta misma semana, lo más pronto posible, para sacar adelante este esfuerzo del Ejecutivo en coordinación con los presidentes municipales. Realmente sabemos del compromiso que ellos tienen con la sociedad y, bueno, pues seguramente están a la par del Ejecutivo para poder llevar este beneficio a la gente. En el curso del día de hoy tendré la respuesta de los 2 diputados que me faltan y probablemente para mañana tengamos una definición, pero la propuesta es esta semana y va muy bien. La respuesta respecto a todos serán revisados. Vamos a tener una idea de un reporte de ayer. Ayer se detuvieron 18 camiones que fueron escoltados para que salieran del estado. 9 de ellos que venían con personal con destino final Nuevo León fueron revisados, 94 ciudadanos. Fueron evaluados todos, en ninguno se encontraron síntomas asociados al COVID-19 y vamos a seguir reforzando acciones para que todos esos que vienen se queden en aislamiento respiratorio en su casa. Finalmente se trata de convencerlos de eso, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho a hacer este cerco que necesitamos tener. Doctor, pregunta. Perdón, las empresas serán todas las empresas, no tengo el número ahorita exacto de lo que está sacando Carlos, pero serán hoteles, casinos, restaurantes. 35,000 más o menos son las empresas que serán exentadas del impuesto sobre la nómina, en total. Pero principalmente y prioritariamente esas que han cerrado de manera definitiva, en este momento, no definitiva para toda la vida, sino de manera temporal. El resto a lo mejor siguen trabajando, pero con la dificultad de a lo mejor que no tienen venta, que no les es negocio, también las incluimos para que no solamente se trasladara el impuesto, como lo están haciendo en algunos otros estados, no, aquí los vamos a exentar totalmente del impuesto sobre la nómina durante estos 3 meses, que esperemos, si siguen más, pues bueno, tendremos que hacerlo más. Doctor, preguntarle sobre el tratamiento con plasma sanguíneo, si ya inició a aplicarse en algunos pacientes o cómo va el proceso en esto. Sí, ya inició. Como les expliqué el día de ayer, la sangre tiene 3 componentes: glóbulos rojos, que transportan el oxígeno de la sangre, que cuando hay déficit de los glóbulos rojos, los pacientes tienen anemia. Otro componente son las plaquetas, que se encargan de la coagulación. Aquel paciente que tiene deficiencia de plaquetas, le salen moretones en el cuerpo o empieza a tener sangrado por la nariz o por la boca o algunas otras partes del organismo. Y el otro componente es el plasma, que el plasma, ahí se encuentran los anticuerpos. Estos pacientes convalecientes, algunos de ellos han donado plasma. Obviamente se les hizo 2 veces la prueba por PCR,
se demostró que ya no tienen partículas virales en su organismo, se realiza PCR también al plasma y ya se está utilizando en pacientes. Apenas el día de ayer se empezó a utilizar, es muy poco tiempo para decir la respuesta. Ayer les platiqué que hay 2 artículos científicos en el mundo, uno que fue publicado hace 3 días y otro que fue publicado hace 5 días, uno en la revista JAMA y otro en el British Journal Medicine, de hace varios días, un estudio de 5 pacientes, donde 4 mejoraron, otro estudio de 10 pacientes, donde 3 se recuperaron y 7 habían mejorado mucho al momento de la publicación del estudio. Todos son estudios clínicos en fase de investigación, que tienen que someterse a un comité de ética, que tienen que los familiares hacer una firma del consentimiento informado, que el familiar acepte el uso de ese tratamiento, y el requisito es que los pacientes tienen que estar en situación muy grave, que es donde ya se empezó a utilizar. Poco tiempo después les informaré de los resultados. Ya les dije dónde se están realizando, en el Hospital San José Tec y el Hospital Universitario. Doctor, buenas tardes. Seré muy breve. Ayer la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, instaló unos túneles en las salidas del Metro Sendero. Esto supuestamente para satinizar a las personas que usan el metro tanto en la entrada como en la salida. Yo quiero preguntarles si efectivamente este tipo de túneles pueden ayudar a disminuir el contagio en el transporte público masivo como es el metro, o no es así. Y la otra pregunta también muy directa, habla de transmisión comunitaria, pero en términos básicos eso quiere decir que ya perdieron el hilo, ya no saben dónde va a brotar el coronavirus. Bueno, en cuanto a la pregunta de la alcaldesa de Escobedo, de sanitizar en los túneles, tuve contacto con ella, me habló, que qué me parecía como autoridad de salud. Todas las acciones para reforzar la higiene son válidas. No sustituye el lavado de manos, no sustituye el utilizar gel antibacterial, no sustituye las acciones de prevención. Es una medida complementaria que se puede utilizar. Entonces, se puede seguir utilizando, reforzando las medidas de prevención que ya conoce toda la población. En cuanto a la transmisión comunitaria, que ya tenemos circulando el virus aquí, pronto vamos a tener mucho más casos de esta enfermedad. Por eso es mi recomendación de quedarse en la casa. El virus está afuera, en las colonias de ustedes, está buscando huéspedes susceptibles, que somos nosotros, para atacarlos y seguirse reproduciendo. Si nosotros nos quedamos en nuestra casa, se rompe la cadena de transmisión del virus, ya no encuentra huéspedes susceptibles y el virus ya no se reproduce y podemos ganarle la guerra a esa enfermedad.